Bienvenidos a este estudio bíblico presentado por Alimenta Nuestra Fe. Nos complace traerles esta poderosa enseñanza del pastor Clark Van Wyck de Capilla del Calvario en California. En esta ocasión, nos adentraremos en el capítulo 3 del libro de Génesis, un pasaje repleto de enseñanzas valiosas y revelaciones sobre la caída del hombre y el amor inmutable de Dios. Acompáñenos mientras exploramos las profundidades de Génesis capítulo 3, descubriendo las tentaciones, las consecuencias y la gracia de Dios en medio del pecado. A través de la sabiduría de la palabra de Dios, esperamos que este estudio sea una fuente de inspiración y crecimiento espiritual para todos ustedes. Así que, preparen sus Biblias y corazones para recibir la sabiduría divina que el pastor Clark Van Wyck compartirá con nosotros. Comencemos este fascinante viaje de fe y conocimiento en Génesis capítulo 3. Que Dios los bendiga abundantemente mientras alimentamos nuestra fe juntos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Génesis. Hemos dividido el libro de Génesis en dos secciones simples. Los capítulos 1 al 11 tratan de 4 eventos principales, mientras que los capítulos 12 al 50 se enfocan en 4 personas importantes. Los 4 eventos principales son la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Las 4 personas principales son Abraham, Isaac, Jacob y José. La última vez que estuvimos juntos, exploramos el primer evento importante de la primera sección, que fue la creación en los capítulos 1 y 2. Vimos cómo Dios creó todo en 6 días y en el séptimo día descansó, bendijo y santificó. Y observamos que toda la creación en Génesis 1 y 2 realmente giraba en torno a Dios. Y como su creación, ¿cuánto más debería ser así en nuestras vidas también? Esto nos lleva a la segunda sección o evento principal, si lo prefieren, que se encuentra en los capítulos 3, 4 y 5. Y eso es la caída. Así que los capítulos 3, 4 y 5 tratan de la caída. La caída de la humanidad. Hoy nos centraremos en el capítulo 3. Vamos a dividir este capítulo en dos secciones simples. Primero, veremos la tentación del ser humano, que se encuentra en los versículos del 1 al 6. Y segundo, analizaremos la caída del ser humano, versículos 7 al 24. Así que retrocedamos y examinemos esta primera sección en los versículos del 1 al 6, que trata sobre la tentación del ser humano. En esta primera sección, mencionaremos 4 cosas. En primer lugar, notemos a la persona detrás de la tentación. Echemos un vistazo al versículo 1. Dice en Génesis 3, 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que la persona detrás de la tentación es, por supuesto, la serpiente. La palabra serpiente, Naas, se usa 31 veces en el Antiguo Testamento, de donde obtenemos nuestra palabra en español, serpiente. Y sabemos que esta serpiente es Satanás. De hecho, Juan lo deja muy claro en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 20, 2, habla sobre el dragón antiguo, la serpiente que es el diablo y Satanás. Ahora bien, Satanás no siempre fue una serpiente. Era un ángel. De hecho, era un querubín ungido, una clasificación de ángel, según Ezequiel 28, 14. ¿Pueden preguntarse, cuándo fueron creados los ángeles? No lo cubrimos en los capítulos 1 y 2. Es cierto, porque no sabemos cuándo Dios creó a los ángeles. ¿Cuántos ángeles creó? Bueno, no estamos seguros, la Biblia no lo dice. ¿Puedes decirme algo sobre ellos? Sí, puedo decirles que, en primer lugar, Satanás era un ángel perfecto. De hecho, en Ezequiel 28, 12 a 16, él estaba en el jardín del Edén como un querubín ungido perfecto de Dios. Algunos creen que era una especie de líder de adoración, por así decirlo. También puedo decirles que él, este querubín ungido de Dios, este ángel creado por Dios, estaba lleno de orgullo, y podemos leer acerca de eso en Isaías 14, 12. Y siguientes. Y debido a su orgullo, fue expulsado del cielo, junto con un tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12, 4. Por lo tanto, sabemos bastante sobre esta serpiente que se llama Satanás y está detrás de la tentación aquí en el capítulo 3. Y creo que esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque es Satanás quien nos tienta,
no Dios. A menudo, lo confundimos. ¿Por qué Dios me tentaría con eso? Bueno, Dios no nos tienta con nada, la Biblia es muy clara en Santiago 1:13. Que nadie diga que cuando es tentado por Dios, porque Dios no tienta a los hombres ni es tentado por ellos. Claramente, las tentaciones que tenemos en nuestra vida no vienen de Dios, vienen a través de Satanás, la serpiente, el ángel caído. Ahora, notemos en el versículo 1 que parte de esta tentación implica que Satanás cuestiona la obra de Dios. Según el versículo 1, dice, y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿realmente Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles en el jardín? Bueno, la respuesta, por supuesto, es sí. Dios sí dijo que no pueden comer de todos los árboles del jardín, hay un árbol del que no pueden comer. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y tendrán conocimiento del bien y del mal. Pero ese no es el punto. El punto es que Dios dijo, no coman de ese árbol. Así que sí, en efecto, lo que Satanás está diciendo es correcto. Dios dijo, hey, pueden comer de cualquier árbol en el jardín, excepto uno. Entonces, ¿realmente Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La respuesta es sí. Pero él formula la pregunta, por así decirlo, a Eva de tal manera que en efecto está cuestionando la bondad de Dios. Quiero decir, vamos, si Dios fuera realmente bueno, si Dios fuera realmente amoroso, si Dios fuera realmente benevolente, ¿no les permitiría comer de todos los árboles del jardín? ¿Por qué les prohibiría un árbol en particular si Dios es tan bueno? Y eso es más o menos lo que está sugiriendo aquí. En otras palabras, escucha Eva. Realmente no puedes creer todo lo que Dios dice. Y en efecto, está tratando de hacerla dudar de la palabra de Dios. Y eso es muy significativo. Porque hoy en día, muchos son tentados de la misma manera por Satanás. Esos críticos de la Biblia, no puedes creer todo lo que dice la Biblia, después de todo, fue escrita por el hombre. ¿Me estás tomando el pelo? La Biblia es inerrante, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es provechosa para todo, como nos dice la Biblia. Escucha, puedes confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, la táctica de Satanás es tratar de hacer que Eva dude de la palabra de Dios. Lo cual nos lleva al segundo punto. Y ese es el error de la tentación. No solo la persona detrás de la tentación, sino que en los versículos 2 y 3 tenemos el error de la tentación. Y Eva comete un terrible error. De hecho, comete dos errores. Su primer error es omitir la palabra de Dios. Echemos un vistazo al versículo 2. Dice, y la mujer, Eva, dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. ¿En serio? Bueno, sí, eso es cierto. Pero, Eva dejó fuera una parte de lo que Dios dijo. Porque en el capítulo 2:16 Dios dijo, podéis comer, libremente, de los árboles, de los frutos en el jardín. No solo comerlo, sino comer libremente. Dirás, Clark, eso no es gran cosa, dejó fuera una pequeña palabra, vamos. ¿Es un error dejar fuera una pequeña palabra? ¿En serio? Bueno, sabes que esa es otra de las tácticas de Satanás, una de sus tentaciones. Simplemente deja fuera un poco de la palabra de Dios. Está bien si omites un poco aquí y un poco allá. Y francamente, hay muchas sectas y ismos que hacen eso. Bueno, realmente no estamos de acuerdo con esta parte, y la arrancan y la apartan. Bueno, esta parte realmente no nos gusta, nos mantenemos alejados de eso. Escucha, hay denominaciones llamadas principales hoy en día que quitan un poco de la palabra de Dios. Y el problema con eso es que un poco se convierte en mucho más. Bueno, realmente no estamos de acuerdo con eso, vamos a dejarlo fuera. Bueno, ahora no estamos de acuerdo con esto, dejemos también eso fuera. Pero puedes ver el problema. Es importante que no dejemos fuera ni una sola palabra de Dios. Así que, como esos ancianos de Efeso a quienes Pablo estaba ministrando allí en Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 27, él dijo,
nunca dejé de declararles todo el consejo de Dios. Muy importante. Así que el primer error que cometió fue dejar fuera la palabra de Dios. Pero hay un segundo error. Y es añadir a la palabra de Dios. Echemos un vistazo al versículo 3. Ella continuó diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí ella añadió a la palabra de Dios. Dios nunca dijo, no toques el árbol. Presumiblemente ella podría haberlo tocado, manipulado, sentido, mirado. El mandamiento no era no tocarlo. Dirás, ¿es eso un gran problema? Creo que sí. Porque aquí ella añadió a la palabra de Dios. Y ciertamente no tengo que decirte que hay una gran tentación hoy en día entre muchas iglesias del tipo denominacional principal que quieren añadir a la palabra de Dios. Bueno, sabes, esto es lo que Jesús realmente dijo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Dijo lo que dijo, simplemente léelo, es algo muy simple. Bueno, él no quiso decir eso realmente. Aquí, déjame añadir esto. ¿En serio? Sabes, cuando llegamos a los últimos versículos de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, Dios dijo, mira, si añades algo a este libro, añadiré a ti las plagas. Si quitas algo de este libro, se quitará tu parte del libro de la vida. Así de serio es este asunto, wow. Y la táctica de Satanás es tentarnos pensando que de alguna manera quitar un poco o añadir un poco está bien. No lo está. Fue un gran error para Eva. Y al final le costó muy caro. Lo cual nos lleva al tercer punto. Y ese es la mentira con respecto a la tentación. Observemos los versículos 4 y 5. Dice que la serpiente, el diablo, le dijo a la mujer, a Eva, de ninguna manera moriréis. Vamos, no vas a morir. ¿En serio? Bueno, Dios dijo que sí morirían en Génesis 2, 17. El día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Y aquí, la tentación es contradecir la palabra de Dios. No solo añadir a la palabra de Dios, quitar de la palabra de Dios, sino también contradecir la palabra de Dios. Bueno, sabes que realmente no creo eso. No voy a aferrarme a esa verdad. ¿En serio? Y aquí, la promesa de Satanás de que ella no morirá es realmente una mentira. Ahora, eso por supuesto no nos sorprende, entendemos Juan 8, 44 que Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y parte de la tentación, ahora presten atención, escuchen atentamente. Parte de la tentación a la que tú y yo nos enfrentamos directamente de Satanás es una mentira. Alguna forma de creer que si tú y yo contradecimos o vamos en contra de la palabra de Dios, no habrá consecuencias. Eso es realmente lo que Satanás señala. Mira Eva, no vas a morir. No habrá consecuencias por tu desobediencia, ¿me entiendes? Él no lo diría así porque es el tentador, lo va a presentar de una manera muy suave. Va a hacer que se vea bien. Pero la verdad del asunto es que siempre hay consecuencias por el pecado. Ahora, hay perdón, no me malinterpreten. Dios perdona y Dios olvida, alabado sea Dios, aleluya por eso. Pero escuchen, hay un precio que pagar. Hay consecuencias que enfrentaremos por el pecado. Y Satanás está diciendo, está bien. Hazlo, no tienes que escuchar lo que Dios dice. No habrá ramificaciones, no hay consecuencias por tu pecado. Ahora, observemos el versículo 5, continúa, porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Sabes, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, tendrás entendimiento, tus ojos se abrirán, podrás discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, vamos, serás como Dios. Y, en apariencia, eso no suena tan mal, quiero decir, hey, ¿alguien desea ser como Dios? Así que ser como Dios es realmente algo bueno, obviamente. Pero hay un problema, el contexto no se trata tanto del fruto en el árbol como de hacer lo que Dios dijo que hiciera. Dios dijo, mira, no lo comas. Y te amo tanto que te digo que habrá consecuencias cuando lo comas.
Y Satanás está llegando con sus mentiras diciendo, oye, sabes que no vas a morir. De hecho, es todo lo contrario. Tendrás un entendimiento increíble. Tus ojos se abrirán, serás igual que Dios. Y escucha, esa es una tentación que a Satanás le encanta presentar ante todos nosotros. Bueno, sabes, puedes tener entendimiento, puedes tener iluminación. No te preocupes por las consecuencias, Dios lo pasará por alto. Solo hazlo, te sentirás mejor. Experimentarás más y ampliarás tus horizontes. Escuchen, eso es una mentira del enemigo, sin duda. Y aquí el punto es muy sencillo. Esta tentación sugiere realmente que Dios está reteniendo algo de Adán y Eva. Si Dios fuera todo amoroso, todo compasivo, todo misericordioso, los dejaría comer de todos los árboles. Pero aparentemente les está reteniendo algo. Algo que es muy sabroso, algo que se ve bien, algo que los hará sabios. Él está reteniendo un placer que realmente deberían tener. Eso es en efecto lo que Satanás está diciendo. Y saben que sus tácticas no han cambiado. Las tentaciones realmente no han sido alteradas en absoluto. Miren la televisión y ven a esas personas que se divierten, beben, tienen relaciones sexuales y piensan que se ven realmente felices. Parece que realmente están experimentando los placeres de la vida. ¿En serio? Hey, eso es una mentira del mismísimo infierno. Esa es una tentación que Satanás sigue presentando hoy en día. Que de alguna manera Dios está reteniendo algún tipo de placer para ti. Nosotros, como cristianos, nos gusta divertirnos, nos gusta salir y hacer cosas y pasar el rato. Hey, tanto como a cualquier otro. No es que no podamos hacer cosas. Pero cuando venimos a la fe en Jesucristo, Él cambia nuestros corazones para que no queramos hacer esas cosas. Porque sabemos que hay consecuencias. Hombre, Satanás lo presenta como algo tan tentador, tan atractivo, tan invitador. Pero solo trae muerte. Porque contradice la palabra de Dios. Y finalmente, el cuarto punto es el atractivo de la tentación. Observemos qué atractiva es esta tentación. Por cierto, las tentaciones son atractivas, porque si no lo fueran, obviamente no serían tentaciones. Así que cuando la mujer, en el versículo 6, cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría, quiero decir, ¿que no le gustaría? Tomó su fruto y comió. También le dio a su esposo que estaba con ella, y él comió. Así que aparentemente estaban juntos en esto. Y aquí, la tentación es claramente atractiva. Quiero decir, esto no era una fruta fea colgando del árbol. Era una superfruta, lo que fuera que fuera. Algunos dicen que era una manzana, no estoy seguro de lo que era. Pero lo que sé es que era algo bastante bueno. Porque en primer lugar, apelaba a lo físico. Decía que era bueno para comer. Pero en segundo lugar, apelaba a lo emocional. Decía que era agradable a los ojos. Y además, en tercer lugar, apelaba a lo intelectual. Porque decía que te haría sabio. Así que en los tres aspectos, esta tentación era realmente tentadora. Y los tres aspectos señalan y hablan del mundo, por así decirlo. Por aplicación, eso es lo que dice 1 Juan 2, 15 a 16. Juan dice que no amemos al mundo ni a las cosas en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son del mundo y no del Padre. Así que en última instancia, todas estas tentaciones señalan y hablan del mundo y las cosas del mundo. Ahora, a simple vista, ninguna de estas cosas parece ser claramente mala. Quiero decir, bueno, es bueno para comer, todos nos gusta la buena comida, ¿amén? Es agradable a la vista, nadie quiere comer algo que se ve mal. Y sí, estoy a favor de ser mucho más sabio. Pero, ¿cuál es el problema? El problema tiene dos aspectos. En primer lugar, Dios dijo que no lo hiciéramos. Es simple. Dios dijo que no lo hiciéramos. En segundo lugar, se enfoca en lo carnal o el mundo. Y estos son los tres aspectos que están trabajando en contra de nosotros todos los días. Lo carnal, puedes leer sobre eso en Romanos 6 y 7. El mundo,
Puedes leer sobre eso en 1 Juan 2, 15 a 16. Y el mismo Satanás, lo vemos aquí en Génesis capítulo 3 versículo 6. Ahora, comprendan, preciosa familia, la tentación en sí misma no es pecado. Somos tentados todos los días en todas las formas. Pero caer en la tentación, ahí está el pecado. Cuando sucumbimos a la tentación, ahí está el pecado. Pero alabado sea Dios, tú y yo no tenemos que caer en la tentación. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10, 13, que no ha habido tentación que no sea común al hombre. Pero Dios es fiel, y con la tentación también proveerá la salida, para que podáis soportarla. Vean, las tentaciones están ahí, pero alabado sea Dios, Jesucristo que trabaja en y a través de nosotros nos capacitará y fortalecerá para soportar la tentación. Para que podamos superar la tentación. Porque lo que nos tienta es común para todos los demás. No es especial para nosotros. Otras personas también entienden la misma tentación a la que tú y yo estamos expuestos. Pero cuando recurrimos al Señor, cuando dependemos del Espíritu del Dios viviente para habilitarnos y fortalecernos para superar estas tentaciones, entonces seremos victoriosos. Como dijo Pablo en Romanos 8, 37, ahora tú y yo somos más que vencedores. Y digo gloria a Dios por eso. Volviendo a Génesis capítulo 3, veamos ahora la segunda y última cosa que queremos observar, la caída del ser humano. En los versículos 7 al 24, encontramos la caída del ser humano. Destacaremos simplemente 5 puntos. En primer lugar, notemos la vergüenza a causa de la caída. Eso está en los versículos 7 y 8. Dice que después de que pecaron, después de la caída, se les abrieron los ojos a ambos. Ahora tenían entendimiento espiritual. Obviamente siempre pudieron ver físicamente. Así que aparentemente esto se refiere a su entendimiento espiritual. Sus ojos se abrieron a la verdad espiritual del bien y del mal, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. No llevaban ropa. Luego cosieron hojas de higuera juntas y se hicieron coberturas. Ahora, solo porque entendían el bien y el mal no significaba que fueran muy inteligentes. Yo mismo he manipulado hojas de higuera. No estoy seguro de haber hecho una cobertura con ellas de entre todos los árboles del jardín, pero eso soy yo. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín al fresco del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Aparentemente, sabían que lo que habían hecho estaba mal. Sin embargo, intentaron encubrirlo. Literalmente. Y prácticamente intentaron esconderse de Dios. ¿Y qué imagen es esa para ti y para mí personalmente? Porque el pecado nos hace escondernos de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando sucumbimos a la tentación y terminamos en pecado? Bueno, no quiero ir a la iglesia. Quiero decir, sabes, ahí es donde está Dios. Simplemente no voy a ir allí. Y tenemos la tendencia a escondernos. Bueno, no quiero ir allá. Ahora pensamos que de alguna manera vamos a encubrirlo, escondiéndonos. Pero la verdad del asunto es que eso solo rompe aún más esa relación. Porque eso es lo que hace el pecado en última instancia. Rompe esa comunión, rompe esa relación entre nosotros y Dios. Eso es lo que vemos en los versículos 7 y 8. Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios. Rompieron su relación con Dios. Eso es lo que Isaías dijo, por cierto, en Isaías 59, 1-2. Dijo que la mano del Señor no es tan corta que no pueda salvar, ni su oído tan pesado que no pueda oír. Pero es nuestra iniquidad la que nos separa de Dios. Es nuestro pecado lo que hace que Él no nos oiga. Y tratamos de escondernos de Dios, lo cual es una locura por cierto. Como si de alguna manera nos escondiéramos de Dios, como si Él no nos viera. Hebreos 4, 13 dice que no hay criatura escondida a su vista, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien debemos dar cuenta. Y aquí ellos estaban tratando de esconderse de Dios. Lo cual, por cierto, es una imagen muy interesante. ¿De qué? De la religión hecha por el ser humano. Aquí intentaron resolver su propio problema, por así decirlo. Trataron de encubrir su propio pecado. Y esa es una imagen de la religión,
¿ves? Porque la religión es el intento del ser humano, el esfuerzo del ser humano, de tratar de hacer algo bueno o correcto para complacer a Dios. Dios no quiere religión, Él quiere relación. Y creo que eso es evidente por el hecho de que, según el versículo 8, Dios estaba caminando en el jardín. Es decir, estaba buscándolos, aunque sabía dónde estaban. Pero claramente les estaba dando la oportunidad de salir a la luz con respecto a su pecado y de restaurar esa relación correcta con su Creador. Y, escuchen atentamente, eso es exactamente lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Que salgamos a la luz, que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Que reconozcamos el hecho de que hemos cometido errores y corramos de vuelta a Dios, quien está en el fresco del jardín, esperándonos con los brazos abiertos, como Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, pasemos a un segundo asunto. Hemos visto la vergüenza a causa de la caída. Ahora echemos un vistazo a las preguntas relacionadas con la caída. En los versículos 9 al 11, Dios hace 3 preguntas. Mira. En el versículo 9 de Génesis 3 dice, y llamó Jehová Dios a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta número 1. Entonces él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta número 2. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Pregunta número 3. Por favor, no pienses que tu Dios es algún tipo de tonto, haciendo estas preguntas como si no supiera la respuesta. Estas preguntas no eran para el beneficio de Dios. Obviamente. Estas preguntas eran para el beneficio de Adán. No era para que Dios obtuviera conocimiento, Él sabía todo, sabe lo que está sucediendo. Creo que Dios estaba haciendo estas 3 preguntas para darle a Adán todas las oportunidades de arrepentirse. De confesar, de venir humildemente ante Dios y decir, sabes, Dios, la regué. Sé que tu palabra dice que no lo haga, pero lo hice. Y me doy cuenta de que hay consecuencias y sé que hay un precio que pagar y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Esa es humildad. Eso es ser humilde ante Dios. Decir, Señor, lo confieso. Y creo que Dios le estaba dando a Adán todas las oportunidades para reconciliarse con su Creador, y eso es lo que Dios desea de nosotros. Nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Solo para volverse, arrepentirse, confesar y recibir ese perdón de Él. Lleguemos a un tercer punto en esta segunda sesión, no te va a gustar esto. Implica culpar a Dios por la caída. Mira los versículos 12 y 13. Entonces el hombre Adán dijo, esa mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Así que, en primer lugar, Adán, por supuesto, culpa a su esposa. Pero en efecto, está culpando a Dios. Dios, tú la hiciste. No tengo control sobre eso. Es culpa tuya, Dios. Quiero decir, si tú hubieras. Tuviste muchas oportunidades. Así es como se está expresando. En última instancia, está culpando a Dios. Pero fíjate en el versículo 13. El Señor Dios le dijo a la mujer Eva, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer Eva dijo, fue la serpiente la que me engañó y yo comí. En otras palabras, Dios, tú hiciste la serpiente. ¿Por qué la hiciste? Ambos, Adán y Eva, en última instancia, culpan a Dios por su pecado. Quiero decir, después de todo, Dios, tú nos hiciste. Obviamente podrías haberlo hecho mucho mejor. Y aquí no estaban dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Lo cual es orgullo, por cierto. Eso es orgullo. Nos encanta culpar a otras personas por nuestros pecados y deficiencias. Quiero decir, ya sabes, no sería como soy si no fuera por mi crianza fisiológica, sociológica, teológica. Quiero decir, si no fuera por mis padres, no estaría ni la mitad de desordenado como estoy hoy. Bueno, si no fuera por esa esposa que me diste, Señor, sería una persona recta. No tendría ningún problema en absoluto. Bueno,
sabes que es culpa del pastor, de la iglesia, siempre nos encanta culpar a alguien o algo por nuestros errores. No estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones. El punto aquí es muy sencillo, todos tenemos una elección que hacer. Podemos elegir obedecer a Dios. O podemos elegir desobedecer a Dios. La elección es tuya. Y Dios le dio a Adán y Eva ese libre albedrío, esa opción para elegir. Y eso habla de su amor. Lleguemos a un cuarto asunto. Y eso involucra las maldiciones después de la caída. En los versículos 14 al 19. Las maldiciones después de la caída. Hay 3 de ellas. Curiosamente, 3 maldiciones. Número 1. La primera maldición es para la serpiente. La maldición de la serpiente. Mira los versículos 14 y 15. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, cómo se movía la serpiente antes de la caída no estamos seguros. Tal vez tenía piernas, tal vez flotaba en el aire, no lo sé. Pero ahora, está sobre su vientre. Y la maldición continúa en el versículo 15. Pongo enemistad, animosidad, entre ti y la mujer. Entre Satanás y las mujeres, interesante. Y entre tu semilla y la semilla de ella. Él herirá tu cabeza y tú herirás su calcañar. Ahora, Génesis 3, 15 es un versículo muy significativo. Porque señala y habla de una profecía con respecto al Mesías. ¿El Mesías? Absolutamente. El nacimiento virginal. Porque fíjate, Dios pondrá enemistad entre su semilla, la semilla de la serpiente, y la semilla de ella. Ahora, no soy médico, pero las chicas no tienen semilla, tienen óvulos. ¿Me entiendes? No es gracioso, es simplemente un hecho. Por mucho que no me guste hablar de esto, de eso es de lo que está hablando la Biblia aquí. Así que aparentemente, está señalando a Isaías 7, 14, el nacimiento virginal. ¿No es intrigante? Porque la semilla de la serpiente, los seguidores de Satanás, en última instancia el anticristo, herirá su calcañar. Esto habla de intentar derrotar al Mesías. Y un calcañar herido no pone en peligro la vida, no es mortal, podríamos decir. No es el fin. Pero él, la semilla de la mujer, el Mesías, herirá su cabeza, que es un golpe de muerte. Lo que presumiblemente señala a la cruz. ¿Cuándo derrotó Jesús a Satanás? En la cruz. ¿Y qué imagen gloriosa es esta? Así que maldición número 1, la maldición de la serpiente. Lleguemos a un segundo asunto. Y eso involucra la maldición de la mujer. Ahora chicas, debo decirles que la maldición de la mujer es de 2 partes. Involucra 2 cosas, número 1. Involucra dolor en el parto. Mira el versículo 16 y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Mamá, ¿entiendes esta maldición? Sally estuvo en trabajo de parto durante 2 semanas en el hospital. Es como el cumplimiento máximo de esta maldición. 2 semanas de trabajo de parto, ¿recuerdas? Así que la maldición es beneficiosa, te hace recordar la caída. Es algo que nunca olvidarás. Pero hay una segunda parte de la maldición. Número 1 es el dolor en el parto, número 2 es la sumisión a tu esposo. No me estoy inventando esto, mira al final del versículo 16. Dice, tu deseo será para tu marido. Y esto no es algo bueno, por cierto. Y él se enseñoreará de ti. Estoy seguro de que no muchas mujeres tienen ese versículo pegado en sus refrigeradores como su versículo de memoria. Sí, Clark dijo que tu deseo será para tu marido. En cierto sentido, pensamos que eso es algo bueno. Quiero decir, míranos, enfrentémoslo. Somos grandes, peludos, olemos mal. Y aquí hay esta pequeña cosa hermosa mirándote como, wow. Quiero decir, obviamente las chicas necesitan ayuda seria. Pero eso no es de lo que está hablando. ¿Estás seguro? Definitivamente.
Esta palabra deseo no es realmente una buena palabra, solo se usa 3 veces en toda la Biblia. De hecho, mira la segunda vez que se usa en el capítulo 4 versículos 6 y 7. Te mostraré otro contexto en el que se usa esta palabra. En Génesis 4, 6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras lo bueno, el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Es la misma palabra hebrea exacta. El pecado desea dominarte. Pero Dios dijo que tú lo dominarás. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo al final del versículo 16. Tu deseo, mujeres, es dominar a tu esposo. Pero él se enseñoreará de ti. Pero sabes que eso es lo que dice la Biblia, Efesios 5, 22 a 23. Esposas, someteos a vuestros maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 3, esposas, someteos a vuestros propios maridos, aunque no obedezcan a la palabra. Por la conducta de ustedes, sin palabras, ellos serán ganados. Todo se trata del orden que Dios estableció en Génesis capítulo 2 versículos 18 y siguientes con respecto a la relación matrimonial. Desafortunadamente, parte de la maldición, chicas, es desear pisotear a sus esposos. Quiero decir, después de todo, la mayoría de las chicas dicen, está bien, entiendo que la Biblia dice que tú eres la cabeza. Pero no olvides que yo soy el cuello. Y hacia donde yo gire, es hacia donde irás tú, cariño. Ahora nos da un poco de risa, pero eso es parte de la maldición. Pero la Biblia dice que no debería ser así. Y a menudo, esto va en contra de tu naturaleza. Que tu esposo te diga qué hacer. Clark, si supieras quién es mi esposo. Quiero decir, es un idiota. Ahora, chicas, este no es un buen momento para darle un codazo a tu esposo. No importa, incluso si él no obedece la palabra, ellos serán ganados por la conducta de ustedes sin palabras. Primera de Pedro 3, habla de la jerarquía. ¿Por qué Dios puso al hombre a cargo? Bueno, es bastante obvio, ¿no es así? Solo bromeo. Te diré por qué. La Biblia nos dice, por cierto. Es muy claro en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice, porque Adán fue creado primero. Y Eva fue engañada, no Adán. Sí, Adán pecó, su pecado fue de desobediencia. Pero el pecado de Eva fue de engaño. Esa es la razón por la que hay una jerarquía. Esa es la razón por la que Satanás se dirigió a la mujer, porque aparentemente ella fue más fácilmente engañada que Adán. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha bendecido a las mujeres con un espíritu muy dulce, suave y gentil. Un espíritu muy amable y compasivo hacia los demás, mientras que nosotros los hombres somos como, ¿qué? Levántate, consigue un trabajo, ¿ya sabes? ¿Qué te pasa? Y las chicas son como, está bien, ven, déjame orar contigo, mientras que nosotros los hombres somos como, venga, simplemente hazlo. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres? ¿Alguna vez te has dado cuenta? Quiero decir, nosotros los hombres, nos gusta levantarnos por la mañana y sentarnos en una pequeña mesa redonda junto a la ventana y tomar café y tener devociones. Y las mujeres solo quieren tener relaciones sexuales. ¿Oh, me equivoqué? La verdad del asunto es que somos muy, muy diferentes. Y aparentemente, debido al espíritu que Dios ha dado a las mujeres, son más fácilmente engañadas. Volvamos a Génesis capítulo 3. Número 3 y por último, está la tercera maldición. Dijimos que en este cuarto punto, las maldiciones después de la caída fueron 3. Una fue la maldición de la serpiente, 2 la maldición de la mujer, la tercera es la maldición de la tierra. Mira el versículo 17. Dice, y a Adán le dijo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ¿no es un versículo glorioso? Creo que la mayoría de nosotros los hombres tenemos el versículo 17 memorizado. Dios dijo que no debería escuchar a mi esposa. Lo dijo justo allí. Dijo,
por cuanto has atendido la voz de tu mujer, la tierra está maldita. Observa que no maldijo al hombre. Los hombres no están malditos. No me lo estoy inventando. Esto es lo que dice la Biblia. Las mujeres tienen 2 maldiciones y los hombres 0. No es de extrañar que estemos a cargo. Solo bromeo. Maldita será la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que la maldición fue sobre la tierra. Y el subproducto de la maldición es que tú y yo, como hombres, debemos trabajar duro. Con el sudor y el esfuerzo de nuestra frente, debemos ser los proveedores. Debemos ser los que ponen el alimento en la mesa. Debemos estar trabajando afuera. Las mujeres deben dar a luz a los hijos. En otras palabras, también hay una jerarquía y un orden. Vamos a llegar a un quinto y último punto y terminaremos aquí. Echemos un vistazo al amor de Dios a pesar de la caída. En los versículos 20 al 24, el amor de Dios se muestra de 2 maneras. En primer lugar, en el sacrificio que se hizo. Mira los versículos 20 y 21. El amor de Dios se muestra en el sacrificio que se hizo. En el versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. También para Adán y su mujer, el Señor Dios hizo túnicas de pieles, de animal, y los vistió. El amor de Dios se muestra aquí. Aquí pecaron, fueron desobedientes a Dios, ¿y qué hizo Dios? Hizo el primer sacrificio animal. Su cobertura de hojas de higuera era insuficiente. No cubriría su pecado, solo Dios podía hacerlo. Y este sacrificio animal mira hacia adelante y señala no solo a la ley, donde los sacrificios animales eran la cobertura, el quepar de su pecado. Pero mira aún más lejos a Jesucristo. Porque su sangre derramada no solo cubre el pecado, sino que lo quita. Y qué hermosa imagen es esta. Hebreos 9 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y obviamente Dios tuvo que matar a un animal para vestirlos. Para envolverlos con túnicas de perdón podríamos decir. Y qué hermosa imagen del amor de Dios, en primer lugar en el sacrificio que se hizo. Pero número 2. En el sellado del jardín. El amor de Dios se muestra en que selló el jardín del Edén. Echemos un vistazo a los versículos 22 al 24. Dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre, le sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El amor de Dios se ve en el hecho de que no permitió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. Porque si hubieran comido del árbol de la vida, después de haber comido del árbol de la muerte, habrían vivido eternamente en un estado de muerte, espiritualmente. Porque cuando pecaron, murieron. No físicamente, sino espiritualmente. Y si hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido eternamente en ese estado privado. En un estado de depravación, en un estado de muerte espiritual, podríamos decir. Y el amor de Dios se ve en que selló el jardín. Para que no pudieran entrar allí y comer del árbol de la vida. Ahora, esto es un pensamiento interesante. Porque en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 Jesús dijo que aquellos que vencen, les daré de comer del árbol de la vida. Así que para ti y para mí, esta es una hermosa imagen. ¿De qué? De la sangre de Cristo que Él derramó para perdonarnos nuestros pecados, para envolvernos y vestirnos. No con piel de animal, sino con ropas de justicia, la justicia de Cristo. Así que nosotros también podemos participar del árbol de la vida y vivir eternamente. Pero no en un estado caído, sino en un estado glorificado. Ahora, qué hermosa imagen es esta del amor de Dios no solo para Adán y Eva, sino mirando hacia adelante a ti y a mí. Padre, cuánto agradecemos. Señor, por tu palabra, es simplemente asombrosa, tan rica, tan buena.
Y Señor, estamos tan honrados, tan agradecidos de que nos des estos pocos minutos para reunirnos, para adorarte a través de tu palabra. Y Señor, te rogamos que por tu Espíritu nos sigas ayudando. Ayúdanos a simplemente obedecerte. Señor, a no agregar ni quitar de lo que tú dices, sino que obediente, sumisamente, humildemente, sigamos de cerca de ti. Para que, Señor, te bendigamos y glorifiquemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.